Bueno, y uno empieza a ver durante toda esta semana televisión a nivel internacional y se sorprende con algunas manifestaciones que son encabezadas por grupos indígenas, por ejemplo, en Ecuador. Sí, y tiene que ver esta manifestación que ahora ha llegado como un cuarto intermedio porque han sido llamados al diálogo con el aumento de los combustibles, pero que viene de toma de decisiones de la presidencia anterior. Pero vamos a entenderlo de una manera más fácil, como nos explica siempre nuestro analista internacional Juan Pablo Julier. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, en este proceso de protestas que arrancó en el principio de semana, se puede decir que hay un cuarto intermedio. Sí, principalmente dado por un feriado nacional que tiene Ecuador estos días, y también hubo ya un largo cuarto intermedio, un poco por lo que fue la pandemia, pero el presidente Guillermo Lasso, que asumió hace 5 meses recién, está con varias complicaciones para iniciar las principales, digamos, directivas de su gobierno. El principal inconveniente surge en la semana anterior, cuando el Congreso rechaza un paquete de medidas bastante ambicioso de Lasso, algo que se veía venir, porque Guillermo Lasso, hay que recordar, llega a la segunda vuelta con menos del 20% de los votos, después hace una alianza con un partido que se rompe en los primeros días de gobierno y lo deja solamente con 13 bancas de las 130 aproximadamente que tiene Ecuador. Por ende, tiene una representación legislativa muy baja, lo cual lo obliga a negociar con las otras fuerzas políticas. El problema está en que ninguna de las otras fuerzas políticas aceptaba sobre todo la reforma impositiva que estaba proponiendo Lasso, la tachaban de regresiva, y en una suerte de alianza, sobre todo en lo que es Pachacutic, que era el partido de quien fue el oponente principal de Lasso en la primera vuelta, después no en la segunda, que pasó el candidato del correísmo, que son las dos fuerzas que hoy se están oponiendo mayormente a Lasso en el Congreso. Y hubo 2 etapas de esto. La primera, donde el gobierno respondió de forma un poco más dura, y ahora una segunda etapa donde parece estar bajando el nivel del conflicto y empezando a tejer las alianzas que necesita. El problema que tiene Ecuador es, justamente como bien decían ustedes en el inicio, un tema de arrastre con las tarifas de combustible. Ecuador es uno de los países de América Latina que tiene su economía dolarizada, es decir, no tiene moneda propia, por lo cual manejar ciertas variables de la economía le es muy complejo, muy difícil, y el inconveniente central que están enfrentando ellos es cómo manejar el déficit fiscal de alguna manera que funcione sin desactivar ciertos mecanismos que el país hoy necesita, máxime después de la situación del COVID, que no dejó nada bien a ninguno de los países latinoamericanos, sobre todo con proyecciones del FMI de crecimiento recién entre 3 y 4 años. Sí, pero vos bien lo dijiste, Juan Pablo, al no tener posibilidad de emisión de moneda, le es más difícil salir al rescate de las industrias, salir al rescate de las personas con dificultades o vulnerabilidad social. Digamos, no puede hacer ningún tipo de asistencia porque no genera dólares, no lo tiene la maquinita, como suele decirse. Y no, la maquinita de los dólares lo tiene Estados Unidos, claro. Así que imposible. Es un problema similar al que atravesó Argentina en la crisis del 2001. La diferencia por ahí está en que Ecuador no tiene los grandes problemas de restricción externa que sí tuvo la Argentina, pero sí, pasa un poco por ahí el problema, la incapacidad de poder atender con una emisión monetaria ciertas cuestiones que a veces son necesarias en la economía, no siempre toda emisión es mala, a veces funciona, y bueno, está en este entredicho Ecuador. Obviamente necesita un acuerdo político para salir de esta situación. ¿Por qué? Porque como en todo ajuste económico se tocan numerosos intereses. Hoy en día la puja está justamente de los sectores socioeconómicos más bajos o moderados, de no pagar ellos justamente todo el ajuste y de que sea un poco más equitativo, principalmente de aquellas asociaciones que nuclean a los pueblos originarios, agrupaciones también, que son las que movilizan más protesta en la calle siempre, pero que a la larga los movimientos de ellos también suelen beneficiar a otros sectores de la población que también están en una situación económica precaria,
pero que quizás están un poco menos organizados políticamente hablando. Entonces hay una puja, como quien dice, distributiva hoy en Ecuador muy fuerte, que se traslada a las calles y que además se incrementó inicialmente por esta postura que había adquirido el gobierno de, ante el rechazo de su política en el Congreso, endurecer las posiciones. Después esto, bueno, insisto, se vuelve hacia atrás. Hubo también en el medio episodios de inseguridad que no tienen que ver con este conflicto, sino tienen que ver con de inseguridad propias del Ecuador, que también hicieron que el gobierno revea ciertas cuestiones. Y también hay, que no es menor esto, y hubo también una visita de uno de los hombres claros, uno de los hombres claves de Washington en Ecuador, que es Blinken, el secretario de Estado de Biden, que también estuvo apuntalando un poco la presidencia de Lasso, en el sentido de que a ellos les interesa hoy tener un gobierno estable en este país, dado que todo lo que es la actividad de narcotráfico de Colombia se está extendiendo a Ecuador. Entonces, por una cuestión de control, Estados Unidos siempre fue de la idea de mantener bajo control toda la actividad de narcotráfico. Estarían intentando otra vez restablecer cierta alianza estratégica con Ecuador que hubo años atrás, se desactiva con Correa, sobre todo por el tema, una discusión acerca de las bases militares, que es siempre el tema más sensible, pero que bueno, hoy en día se busca reactivar, y aparentemente uno de los consejos que vino de los Estados Unidos a Lasso habría sido moderar un poco la postura para tratar de salir adelante con acuerdos, sino con fuerza estatal, dado que las fuerzas justamente de seguridad la va a necesitar para atender las cuestiones de seguridad. Una parte importante, ¿no? Esta mirada y este interés de los Estados Unidos para, de alguna manera, normalizar esta situación en Ecuador. Sí, influye mucho, porque es de alguna manera, primero es una opinión que las fuerzas políticas suelen tener en cuenta más allá de su inclinación, y aparte porque de darse alguna alianza como se dio en Colombia, cambia mucho todo lo que es la agenda política del país, porque Colombia, si uno lo observa, tiene una agenda política absolutamente acoplada a los Estados Unidos, sobre todo desde los primeros años de este siglo. Así que es un cambio de balance importante para la región, y obliga también a los países vecinos a revisar ciertas políticas y reconfigurar ciertos acuerdos que pueden no venir mal, dado que el tema de integración en Latinoamérica está bastante quedado últimamente, por decirlo de alguna manera, y hace falta reactivar ciertos mecanismos ahí para poder trabajar mejor. Por ello es que quizás de esta situación de Ecuador, que es un poco conflictiva hoy, puedan salir cosas mejores. Juan Pablo, gracias por estos minutos. Te esperamos el viernes que viene. Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana.